pero preparadas para bueno, traer un tema más y que puedan también, como nosotros, ser tocados por medio de lo que Dios quiere contarnos, eh, por medio de esta palabra. Buenos días para todos, buenos días audiencia, ¿sí? Buenos días Valencia, buenos días Chuy, buenos días Toledo, Casarino, buenos días a todos aquellos que nos escuchan, ¿sí? Buenos días El Cerro, Marito, Andrea y tantos que nos escuchan. Washington, En Malvin, Patricia. Washington, Patricia, allí en Toledo y tantos que nos saludan y nos dicen saludanos. Así que bueno, tenemos en muchos barrios que nos están escuchando y quién sabe hasta dónde llega este programa. Sean todos bienvenidos y bendecidos. Amén. A Giselle también le mandamos un saludo que nos mandó un mensaje ayer. Bueno, me quedé muy contenta porque se había cortado la radio, pero la radio en realidad de transmisión, o sea, se había cortado donde está la fuente de energía, digamos, se cortó la luz, entonces se había quitado los programas y bueno, Giselle nos mandó mensaje a ver qué había pasado y eso son cosas que a uno lo alegran, bueno, porque significa que están ahí. Te mandamos escuchando. Un saludo, Gisela Canelones. Así es. Y bueno, y ahora yendo ya después de esta introducción, yendo a este tema de semana que traemos, que es el vivir para trabajar o trabajar para vivir. Y dividiéndonos un poco, nosotros vamos a hablarles sobre el trabajo en la vida cotidiana, el trabajo en la vida, ¿no? El trabajo en el estudio. Un trabajo no es solamente el hacer algo para recibir una remuneración. El trabajo es hacer cualquier cosa que requiera de un esfuerzo físico o de un esfuerzo mental. Y nosotros vamos a hablarles sobre el trabajo en la vida cotidiana. Pero después Lía y Noelia van a tratar sobre el trabajo en algo que nos compete a la mayoría de personas que escuchan este programa, que es el trabajo en la iglesia. Y bueno, y hablar un poco sobre cómo a veces nos afanamos tanto por tan poco. Así es, y bueno, queremos comenzar el programa con un pasaje de la Biblia que está en Salmo 127. Camila, ¿tú te animas? Sí. Habla de eso, ¿no? La importancia de no afanarnos, de no pasar trabajando, de que en vano es que nos levantemos muy de madrugada y que nos vayamos tan tarde a descansar. Amén. Salmo 137. 27. 137. 127. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. En vano es. Hay otras versiones que dice, en vano es. No tiene importancia que te levantes tan temprano a ir a trabajar. Hay gente que trabaja toda la noche y sale de mañana, pero hay gente que se levanta a las 4 de la mañana porque entra a las 6, pero son las 8, las 9, las 10 de la noche y no llegaron a sus hogares. De tanta tarea, de tanto trabajo. En vano es que madruguemos, en vano es que nos acostemos tan tarde, si Dios dice, no está ahí en nuestros planes, no está ahí donde estamos nosotros, nosotros estamos haciendo la nuestra, ¿sí? Nosotros estamos haciendo afanosamente el trabajo. Sí, y no estamos insinuando al no trabajar, no, estamos insinuando a que el trabajar no tiene que ser nuestro vivir, o sea, no tenemos que correr detrás de horas extras, no tenemos que ir detrás de aquello que quizás no es necesario. A veces el tiempo que tenemos es mejor invertirlo quizás en nuestra familia, invertirlo con nuestros amigos, invertirlo, no sé, en una comida, que invertirlo en un trabajo. Y no es, como decía, no es insinuando a decir tenés que conformarte o no tenés que trabajar o tenés que... No, es diciendo el tiempo que tenés es prestado y ese tiempo un día van a venir a demandártelo. Y cuando vengan a demandarte a ver qué hiciste con el tiempo que te dieron,
No le vas a poder decir, bueno, invertí tantas horas de mi sueño en estas horas extras. Invertí tantas comidas familiares detrás de un patrón. Invertí todo lo que me has dado en un trabajo. Porque de nada va a valer. No va a tener ningún sentido. Y el otro día leía en un libro una reflexión muy linda que decía que cuando vamos a otro país, lo que hacemos es cambiar nuestra moneda, la plata que tenemos, el dinero que tenemos, a la moneda del país al que vamos a ir, porque obviamente nuestro dinero no nos va a servir en donde estamos. Claro. O sea, si yo voy, por ejemplo, a Estados Unidos, yo sé que la plata uruguaya no me va a servir, que tengo que cambiarlo a dólares. Entonces, esa es la reflexión, de que nosotros estamos de paso. Y este lugar en donde estamos, esta tierra, no es nuestro lugar definitivo. Nosotros vamos a emigrar al reino de los cielos. Nosotros vamos a ir un día a la eternidad con Cristo. Y cuando vayamos, tenemos que decirle, Señor, mira, todo esto lo que me diste, todo esto que me diste para invertir, yo lo cambié para el reino de los cielos. Lo invertí. ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? En afanarnos, trabajar. Y todavía dice que llegamos a nuestros hogares y que comemos pan de dolores. ¿Por qué? Dice así la Biblia. Y porque estamos cansados, fatigados, agotados, a veces de mal humor, a veces que hay un mal ambiente en el trabajo y ya llegamos cansados, de mal humor, sin ganas de nada, y lo mismo que hacemos es disfrutar esa comida. Por eso aún la Biblia dice pan de dolores, porque estamos cansados, fatigados de trabajar 10, 12 horas, cuando realmente deberíamos quizás trabajar 8, porque no estamos dando cuenta que el que prospera y multiplica ese dinero en nuestra mano es Dios. Y pensamos que nosotros con nuestra propia fuerza hacemos esto y aquello, y no nos damos cuenta que en un segundo vienen a pedir nuestra alma y no sabemos qué va a acontecer después. Sí, es muy, muy duro a veces ver dentro de nuestro círculo, quizás más cercano en la iglesia un poco, y esto es lo único que voy a tocar de la iglesia, que es el dejar de congregarse a veces, o no estamos acusando a nadie, pero el dejar de congregarse o el decir, bueno, voy a ir quizás un domingo o un sábado al mes, o tengo tantas tareas que en la semana no puedo participar de otras actividades. Todas esas cosas que las vemos muy, muy cercanamente son cosas que dejan a Dios en un segundo plano. ¿Y en qué sentido? Cuando le decimos, mira, Señor, gracias por este trabajo que me diste, pero este trabajo requiere mi esfuerzo durante el tiempo quizás de las reuniones. Entonces, bueno, gracias, muchas gracias, sos un genio por el trabajo que me diste, pero no voy a poder ir a la iglesia. Y eso trae también consecuencias espirituales. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar algo que es para tu bien. O sea, si le estás pidiendo un trabajo a Dios y llega una posibilidad de trabajo, y esa posibilidad de trabajo te priva de ser parte de una congregación, ¿será de Dios o será una prueba que quizás estás pasando para ver cuál es tu prioridad? Entonces, pasa también en la vida. Hay trabajos que van más allá del tiempo necesario, entonces nos requiere un esfuerzo constante. Y un esfuerzo constante, ¿qué requiere? Quizás privarnos de nuestra familia. Entonces, nos despertamos, vamos a trabajar todo el día, llegamos, los que tienen hijos, no sé, están durmiendo quizás o se privan de poder compartir el hacer una tarea o poder, no sé, disfrutar de la infancia, ¿no? Y eso es lo doloroso, de que cuando Dios te da algo, te lo da por tu bien. Entonces, si te estás privando de lo más importante, que es tu familia, si te estás privando de lo más importante, que es Dios, no es algo que Dios te lo haya dado. Así es, el tema justamente habla, ¿vivís para trabajar o trabajás para vivir? Pero la sociedad hoy está con que si no tengo 2 trabajos no da para comer,
si no trabaja mi esposa y yo no da para comer, Mm, y aún los hijos que son grandes también salen a trabajar y se ha perdido el estar en familia, se ha perdido el estar en comunión con todos, ¿verdad? Con todos los que habitan dentro de una casa, mm, a veces de ir a ver a los padres, a veces de ir a ver a los abuelos, a veces de tantas cosas, porque decimos, hay que trabajar porque la plata no da. mm, Pero esa mentalidad no es realmente así, sino que si yo realmente decido trabajar 8 horas y ponerlo en las manos de Dios ese dinero, y si Dios me dio hijos, no es para que yo los deje solo, ni lo críe en una escuela que lo ponen 8 horas. ¿Mm? mm, Es triste, pero la mayoría de los niños están 8 horas en las escuelas, 8 horas en CAIF, 8 horas y hasta en los liceos ahora en secundaria. mm, Entonces, después vemos los resultados. Vemos depresión, vemos vicio, vemos droga, vemos menores de 18 años embarazadas, vemos tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos criado nuestros hijos, no los hemos criado, lo ha criado las redes sociales, las escuelas, los liceos o extraños que quedan cuidando. Y no nos damos cuenta que pagamos un sueldo a alguien para que cuide esos niños, esos adolescentes, en vez de nosotros quedarnos mm, y realmente estamos invirtiendo. ¿Cómo quiero yo instruir a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta? Y decimos, no, le estoy pagando a fulanito, tiene niñera, tiene educación 8 horas, porque nos estamos afanando trabajando. mm, Y no hacemos cuenta de que, bueno, si yo no trabajo, esta entrada no entra, pero igual todo lo que entra sale, porque en ómnibus, en el cuidador, la cuidadora, la empleada que dejo en mi casa cuidando al bebé, al niño, y así. Y no nos damos cuenta que eso se disipa, porque no es la voluntad de Dios. mm. Sí, y también sería, lo estoy reconociendo, ¿no? Antes de decirlo, pero hay cosas que tenemos como ya establecidas en nuestros pensamientos o que nos han inculcado que lo adquirimos tanto que después cuando lo hacemos nos olvidamos de que quizás no era tan así y nos olvidamos de cambiar esos paradigmas. Por ejemplo, el que el trabajo es quien nos da valor. Es un pensamiento que está arraigado demasiado en la sociedad desde generaciones pasadas, de que cuando tenés un buen título, sos un genio. Importantes. Y ese título es el que te da el valor como persona. Y en realidad no. Yo creo que hay fases diferentes, ¿no? Una cosa es el estudiar por un título, que eso o por un trabajo, que eso siempre lo voy a defender, pero cuando uno tiene la posibilidad de trabajar, es diferente el tiempo que tiene que invertir. Entonces, tenemos que esforzarnos por lograr aquellas cosas que nos proponemos. Eso es lo principal. Si nos proponemos terminar una carrera, si nos proponemos terminar, no sé, no me sale una profesión, Una profesión, o una también, carrera, por ejemplo, acá en Uruguay, un oficio. un oficio o un curso, si nos proponemos, tenemos que finalizarlo. Pero cuando llegamos al objetivo, también tenemos que disfrutar de ese esfuerzo que requirió el obtenerlo. Entonces, es verdad que a uno le da como cuando termina o logra ese mérito, es que a uno le da un orgullo acá adentro, ¿no? Y está bien porque requirió de un esfuerzo. Pero cuando uno empieza a quizás ejercer eso que ha estudiado o eso que ha hecho, tiene que invertir quizás un tiempo diferente al que invirtió cuando iba en carrera a adquirir ese título o ese diploma. ¿Y esto va a qué? A que tenemos que replantearnos qué cosas de las que nos han enseñado están bien y están mal. Está bien afanarse toda nuestra vida por obtener algo que podemos obtener de una forma diferente o que podemos obtener con menos trabajo, porque hay cosas que a veces no son necesarias.
pero por el simple hecho de decir, necesito tenerlo porque me va a mí a enaltecer como persona y necesito hacerlo y lo quiero, ese orgullo es el que a veces nos tira abajo también y nos lleva a una decadencia como personas. A destruirnos también, Mm. a destruirnos y destruir propias familias, ¿sí? Porque a veces no nos damos cuenta que el ser doctor, por ejemplo, ¿no? Doctor, abogado, médico, enfermera, maestro, lo que sea, lo valoramos más ese título que título de madre, padre, hijo, hermano, nieto, abuelo, vínculos familiares. Claro, a eso es a lo que iba. Gracias. Lo valoramos más, lo tenemos por alta estima porque como que no sé si inculcó o la sociedad hace cierta discriminación, que los que tienen grandes títulos son importantes y los que no tienen títulos no son importantes, y no están así, porque el primer título son esos vínculos familiares, sea padre, madre, cónyuge, hijos, abuelos, nietos, hijo de Dios, todos aquellos. Y a veces nos olvidamos hasta de Dios, porque trabajamos 20 horas, no nos da tiempo ni para leer la Biblia, ni para orar, y como dijiste al principio, ni congregarnos. Entonces, cuando tenemos fiebre, tenemos un termómetro para tomarnos la temperatura. Cuando tenemos presión alta, tenemos para medirnos la presión, y así sucesivamente. Pero muchas veces no tenemos un medidor para medir la pérdida de tiempo que tenemos. Y en un cerrar y abrir de ojos se nos fue la vida. En un cerrar y abrir de ojos decimos, esta persona ya no está acá en la tierra, ya no la podemos disfrutar, ya no la podemos ver. Y a veces no es porque sea vieja, sino que le llegó la hora de partir. Y a veces joven, a veces joven. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Y hay un abanico de situaciones que pasan, ¿no? Obviamente creo que todos trabajan por necesidad, porque quien no trabaja no come, pero... no, pero mirá que hay muchos que comen y no trabajan porque viven. Bueno, es verdad, y eso también es un problema, ¿no? Viven de otros. El vivir de otros también es un problema porque se están tomando muy literal el tema del programa. No, lo que quiero decir es que obviamente hay personas, y creo que todos trabajan por necesidad, porque cuando no trabajas, obviamente no recibís una remuneración. Pero esta frase va a algo más profundo. Nosotros tenemos a un Dios que es más grande que nosotros, y un Dios que conoce nuestros deseos, un Dios que conoce nuestras peticiones, un Dios que conoce lo que necesitamos. Entonces, obviamente que en la vida natural no podría decir esto porque hay personas que no tienen a Dios, pero nosotros tenemos a Dios. ¿Y a qué voy con esta frase de que hay que conseguir un trabajo que amemos? Hay que conseguir un trabajo que Dios quiera para nosotros, porque Dios nos conoce, y nos conoce, entonces por eso nos lleva también a su voluntad, que es perfecta, que es agradable, a veces es dolorosa, pero es agradable. Entonces, cuando hacemos lo que Dios quiere para nosotros, no va a ser una carga. Incluso la palabra dice que nos pongamos su carga y su yugo, que son fácil y ligeros de llevar. Entonces, si tenemos su carga, si tenemos el trabajo que Él quiere para nosotros, si tenemos o estamos en el lugar que Él quiere para nosotros, ¿va a ser una carga o va a ser un alivio? Va a ser una carga, va a ser ligero de llevar. Va a ser ligero de llevar. Vamos a poder correr, imagínense corriendo con 200, 300 kilos arriba. Así sería, porque es fácil de llevar. Exacto. No lo vamos a sentir el peso. Y así pasa cuando disfrutamos. El tema es, ¿estás disfrutando el trabajo que estás? ¿Lo disfrutás?
estás realmente trabajando 20 horas por escapar a los problemas de tu casa, por no enfrentar la situación que se está viviendo y dejas a tu familia ahí que sufra o padezca y a veces no salir del problema porque te refugias en tu trabajo. Es más fácil trabajar, no me tengo que quedar, hago horas extra, hago doble turno y tantas cosas así, y llego solo a comer, bañarme y dormir. El que se baña, Camila, porque algunos que no se bañan. Pero es así. Hay muchos que se refugian en los trabajos. Los disfruten o no, porque a veces no es que lo están disfrutando, es un escapismo a no enfrentar situaciones y problemas que tengo que resolver en mi casa. Sí, y también saber buscar o saber asemejarnos a nuestra vocación, porque una cosa es trabajar por vocación y otra cosa es trabajar por necesidad. Y obviamente, como decía, sé que la mayoría de personas, todas las personas trabajan por necesidad, ¿no? Para recibir una remuneración. Pero el trabajar por necesidad no significa trabajar de algo que no nos guste. Tengo a una persona cercana que ya hace quizás 10 años más o menos que se recibió, y a veces cuando estamos hablando ahí en un grupito surge este tema, ¿no? Y le digo, ¿pero qué te llevó a estudiar o a tener un título de una carrera muy, muy bien vista en la sociedad si en realidad no te agrada? Y la respuesta siempre es, me agrada, no es que no me guste, pero no es lo que me apasiona. Y sería, no sé si incómodo, pero como sentir un poco de pérdida de tiempo, llegar a tantos años y decir, ¿qué hice con el tiempo que tenía? ¿En dónde invertí tanto tiempo de mi vida? A veces pasa también que nos dicen, tenemos que estudiar esto, tenés que estudiar lo otro, tenés que estudiar aquello, y estudian, porque alguien le dijo que estudiara eso. Se recibió y está trabajando de eso, pero dentro de esa persona está desconforme, no le agrada eso, como decía, no le apasiona, pero lo trabaja porque ya agarró trabajo y porque se acostumbró. Se termina un costumbrismo, ¿sí? Una rutina de decir, bueno, ya estudié, ya me recibí, ya está, y ahí quedó plasmado, no sé, hasta que se jubile, pero no vivió, no disfrutó. Y en realidad dice la palabra de Dios en Eclesiastés 2, que todo es vanidad, todo en la tierra es vanidad. Trabajemos para que trabajemos. ¿Te animás a buscarlo? Sí. Dice que todo es vanidad, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre nos queremos lucir, y cuando hay un grupo de personas que están hablando del trabajo, siempre quieren ver quién es el que hizo mejor, quién es el que hizo menos, quién es el que... ¿Por qué? Porque hay vanidad ahí. Dice, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. Entonces tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido.
era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Nada, nada vale la pena, porque estamos desenfocados. No estamos enfocados en decir, bueno, estoy trabajando 8 horas, pero me voy de paseo con mi familia a tomar mate al parque, a la ruta, a donde sea. Pero no está ahí, no está ahí el gozarse, no está ahí el alegrarse, y es la necesidad de hoy en día de alegrarse del gozo de su trabajo. ¿En qué te estás gozando? ¿En terminar un día de trabajo molido? Por no enfrentar lo que tenés que enfrentar, por no arreglar lo que hay que arreglar, para comprarte una tele de 60 pulgadas o que te llene toda la pared, para tener el mejor freezer que ya te sirve el agua solo y te da cubito. ¿Cuántas cosas es vanidad? Y en un cerrar y abrir de ojos se pierde todo. Se pierde todo. Así es. Y ya un poco cerrando, que te quedes con la frase de que el trabajo es parte de tu vida, pero no debería ser tu vida entera. Entonces, tenemos que replantearnos quizás qué es lo que va primero en nuestros corazones. Nuestro propio orgullo por querer alcanzar, como decía estos versículos tan lindos, por querer complacer nuestro propio orgullo o Dios. Y lo que va en Dios también incluye a la familia. Lo que va en Dios también incluye nuestro amor propio. Porque también tenemos que tener un cuidado. Lo que va en nosotros también incluye, lo que también va en Dios, incluye a la iglesia. Lo que va en Dios incluye todo aquello que Dios quiere que hagamos y que estemos y que seamos parte. Entonces, es bueno que replanteemos qué es lo que está primero en nuestros corazones. Si un trabajo, si un salario, si una remuneración, o si Dios, o si nuestra familia. O si nuestra familia. Porque cuando quisimos acordar, ya estamos solos, ya pasó la vida, los hijos crecieron, los hijos se fueron, ya no están más y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, la vida se fue. 12 horas de trabajo, 20 horas de trabajo, 2 turnos, ni hablo del que maneja o del que trabaja fuera y tiene que ir a otros departamentos y a veces viene cada 15 días. Qué triste es que cada 15 días estás viendo a tu hijo circunstancialmente, quizás porque no encontrás trabajo en otro lugar. Pero si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás Dios te lo va a añadir. Dios te va a dar ese trabajo que necesitas, Dios te va a dar esa tarea que tenés que hacer. Y también saber de que, como estabas diciendo, de que Dios nos conoce. Entonces, Dios no haría nada que vaya en contra de nosotros. O sea, Dios no haría algo por nuestro mal. Dice que hasta para todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, tenemos que prepararnos y orar. Nuestro primer trabajo debería ser el orar. El orar y decir, Señor, yo me entrego, Señor, yo me rindo, Señor, yo estoy. Y quiero que mi trabajo sea elegido por ti. O sea, no por dependencia, sino por un acto de adoración. Es decir, Señor, yo quiero que seas tú quien dirija mi vida. Quiero que seas tú quien me lleve a esos planes que tenés. Quiero que me lleves a esas cosas que has preparado, a esas delicias que habla tu palabra. Por supuesto, porque buscando a Dios, en primer lugar, Él nos va a dar ese trabajo y nos va a dar esa fortaleza que necesitamos para enfrentar todo. Aún la prosperidad dice que viene de Él. Entonces, si la prosperidad viene de Él y yo dependo de Él, Él me va a sustentar con 1.000 pesos por mes o con 50.000 pesos por mes. Porque la tarea esa es de Él. Señor, esto es lo que me diste. Ahora, ¿te dio Dios ese trabajo de 12 horas? ¿Te dio Dios ese trabajo de 15, 16 horas? ¿De 20? ¿Que dormís 4 horas? Examinémonos, ¿sí? Reflexionemos
sobre esa pérdida de tiempo que estamos teniendo la sociedad hoy en día, ¿sí? Y que podamos reorganizarnos, reorganizarnos. Amén. Así que bueno, te alentamos para que nos examinemos a nosotros mismos y que podamos reconocer eso que estamos haciendo mal, que todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza de cambios. Y Dios está esperando que cambiemos nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de proceder, nuestras actitudes, y que realmente podamos cambiar nuestros hábitos. Así es. Así que bueno, vamos a orar. Vamos a orar por la audiencia, por nosotros mismos, para examinarnos y que Dios nos ayude a cambiar porque hay tiempo. Es tiempos como el de programa. Cambio, tiempos de cambio. Como el programa, latidos de cambio. Latidos de cambio, ¿sí? Es tiempo de cambiar. Padre, te damos gracias por este programa, gracias por estas palabras que tú nos has puesto en el corazón. Gracias, Señor, porque tú eres quien llega a cada corazón en esta hora, Señor, y en el transcurso, Señor, del tiempo, cuando escuchen, Señor, estas reflexiones, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que realmente podamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de proceder, nuestras actitudes, nuestras decisiones, Señor, que después tenemos, Señor, Padre, consecuencias graves. Perdónanos porque hasta ahora, Señor, oh Dios mío, Señor, realmente, Padre, nos hemos equivocado. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Te pedimos perdón, Señor. Y ayúdanos a ser esa persona, ese hijo, esa hija que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.